Pues al final, Rafa, Baskonia es una cuna de grandes talentos, ¿no? Sí, bueno, es un equipo que está llamado desde hace muchos años a producir talentos, a captar talentos, a hacerlos, terminar de hacerlos, consciente de que luego pues se van a ir. Nicola, es lo que pasa. Nocioni. Desde Nicola, que puede ser un poco el origen, hasta bueno, pues James, por poner un ejemplo, que es un jugador del que se habla constantemente, entre otras cosas, porque a él le gusta que se hable de él. Pues sí, es un buen tema para analizarlo. Pues ¿empezamos? Cuando quieras. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Bowler Perspective. Estamos una semana más de vuelta con un nuevo vídeo y en el caso de hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado muy especial que está de regreso al canal, Rafa Muntión. Bienvenido con nosotros y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Diego, y espero que estés bien aquí. Estamos en Vitoria. Hay que seguro, decirlo, te van a tratar, te están tratando y te van a tratar bien. Vamos a ver además un partido bueno, espero. Es siempre el motor de todo, el baloncesto. Claro. Vivimos para el baloncesto y sí, hoy vamos a ver el Baskonia contra el Estrella Roja. Además un partido que está ahí Estrella Roja peleando por sí, esa plaza. Y con algunas cosas, por ejemplo, en la introducción de las que hablaremos, porque otro es Cody Miller, McIntyre. La historia de Cody Miller McIntyre, de que él había vivido situaciones complicadas, varios descensos y incluso llegó a pensar, comentó una vez en dejar de jugar, y el Baskonia cambió un poco el chip. Sí, un jugador también, es verdad, y lo ha cambiado. Sabes que alguna vez te he comentado que creo que fui, no sé si el primero de los primeros, tampoco es importante, pero en acuñar aquella frase de otro millonario que vamos a hacer, pues con Cody Miller McIntyre. Otro millonario más. Sí, él lo mereció también, lo mereció, porque efectivamente venía de equipos con descenso. Aquí vino además con cierto debate de, bueno, no es un base y tiene que jugar de base. Yo creo que le favoreció esa situación del baloncesto moderno al final, que muchas veces el base tiende a ser un perfil más físico, muchas veces sin esa percepción del base clásico exclusivamente. Yo creo que eso le pudo favorecer. Ese es no un problema, sino un debate que todavía existe cuando, en mi opinión, no debería de existir. El baloncesto ha cambiado mucho. Quiero decir, ya no voy a hablar de los Corbalán, Corbalán no el del Burgos, Corbalán el del Real Madrid. El base ahora no es un Marceliño Huertas, que puede ser todavía, es Lucas, ese tipo de bases que son los que controlaban, que... No, ahora el base es mucho más físico porque el baloncesto es mucho más físico y a veces alcanza dimensión de escolta, ¿no? Y entonces cuando fichan por un equipo te dicen, no, es que ese no es un base. Sí, es que ahora ya no hay bases. Ya no hay esa figura de base. Olvídate de Prigioni, de Lucas, de Marceliño, eso... está terminado. También dejaron mucha huella, hay que decirlo. Hoy, precisamente la idea del vídeo es hablar un poco sobre esa filosofía del Baskonia, y además tenemos con nosotros una persona, como es el caso de Rafa, que ha vivido todo ese proceso de crecimiento en un contexto también distinto en todos los sentidos, ¿no?, al actual, sobre todo en esa parte más económica. Y bueno, haremos un recorrido, ¿no?, por esa filosofía que, entre otras muchas cosas, también han hecho grande al Baskonia, porque en Baskonia, todo hay que decirlo, tiene una masa social excepcional. Sí, bueno, es un equipo que se apoya efectivamente en la masa social que tiene, que ha ido creciendo, a pesar de que estos últimos años no han sido buenos, pero realmente la masa está ahí, ¿no? Y luego un equipo que, digámoslo así, con todo respeto hacia el principio y tal, ¿no?, en los 90 empieza a tratar de dar el salto y lo da. Y ese salto ya enorme se produce del 2000 al 2008, 2010. Época de los trienios ahí. Eso es, ¿no? De cuando sale la Euroliga, los trienios, pero ya antes el Baskonia ha ido construyéndose en esa dimensión, ¿no? Con la aparición en las Copas de Europa, 3 finales que jugó hasta que ganó la tercera contra PAOK aquí en Vitoria, pero antes tuvo que jugar en Lausana y en Estambul, y bueno, también las incursiones en Copa del Rey. Quiero decir, ya era un equipo que estaba asomando la cabeza. Claro. A partir del 2000 viene un crecimiento brutal porque se consiguen unos jugadores que ya estaban antes con el Baskonia. Antes, Diego, podías fichar a jugadores y tenerlos más años.
Ahora eso es casi imposible para la mayoría de los equipos, que también tratan de construirse como Baskonia. Si fichamos un buen jugador, un proyecto, alguien que los grandes no quieren arriesgarse todavía, y se lo dejan a ti, te lo dejan a ti. Bueno, lo hablamos antes, Luis Escola, Andrés. Eso es, te dicen, cocínalo tú. Porque mi problema no es el dinero. Ya sé que este jugador dentro de 2 años va a valer mucho más, pero ese no es mi problema. Mi problema es que me lo desecho. Claro. Y entonces para eso están Baskonia y otros equipos. Eso ahora, claro, porque por eso me parece muy interesante, además de su conocimiento del Baskonia, de contar con Rafa, porque al final el proceso, como comentabas tú, ¿no? De esas primeras exploraciones, podríamos decirlas, sí. ¿no? Llamarlas, perdón, de Alfredo Salazar, Argentina, sí. también ese proyecto ahí liderado por José Anquerejeta, dista mucho quizás de la actualidad, ¿no? Esas primeras expediciones. Sí, absolutamente. Bueno, ahora mismo los clubes, ahora mismo desde hace unos años, disponen de tecnología, digámoslo así, ordenadores, para que nos entienda todo el mundo, donde realmente cualquier jugador que haya en el planeta y que hace una cosa, si tú picas el nombre, tienes un vídeo de él. Claro. Eso anteriormente no existía. Entonces, esos primeros viajes de Alfredo Salazar, porque José Anquerejeta le manda y le dice, oye, vete a Argentina a través de Nagnud, el entrenador. Sí. También por ahí Pepe Lasso, ¿no? Tiene la influencia. Me han hablado de algún jugador y Alfredo Salazar va. ¿Por qué? Porque antes, digamos que el mundo de los agentes eran, y además que son, bueno, los conozco y pues Paniagua se encargaba, digamos, que todo el mercado de americanos, Arturo Ortega con sus socios, mercado del este, entonces tú llamabas, ellos te enviaban un vídeo, VHS y tal y cual, pero José Anquerejeta introduce esta figura historia. Más presencial, ¿no? Date una vuelta por Argentina. Y ahí viene Marcelo Nicola. Ahí está. Y a partir de Marcelo Nicola se produce bueno, pues todo el efecto argentino. Me parece que comentamos en la última ocasión que en el Baskonia de la generación dorada, yo creo que, salvo, no sé si Fontecchia, o sea, salvo 2, creo que han jugado todos aquí, hasta Delfino, claro, que vino al final, un jugador de muchísimo talento, pero marcado por las lesiones. Claro, es que al final lo que dices, viene el proceso de Nicola, después, pues lo que hablamos, ¿no? El proceso de Nocioni también, ¿no? De un montón de jugadores. Creo que es algo que hace este trato humano quizás, ¿no? Muchas veces más, digamos, sencillo poder acometer esas operaciones que de otra forma tienes acceso a la información, pero también puedes tantear pues esa parte humana. Es que lo decía Alfredo Salazar, que era un poco un proceso, si lo recuerda, muy valiente, ¿no? Porque había sin tantos recursos en ese momento. Claro, tenías que ir allí, entonces, bueno, estamos hablando del 88, 90, es decir, olvídate la tecnología del iPhone 18 y no sé qué. Bueno, había que ir allí, ¿no? Es verdad que en Argentina, perdona, se ha tenido una vocación de mirar a la NBA por continente y tal y cual, pero claro, cuando tú les hablabas de la Liga CB, ya ellos, las canchas han cambiado también en Argentina, pero decían, oh, ACB, ¿no? Yo me acuerdo que Marcelo decía, joder, yo le veía a Alfredo Salazar y estaba, digo, joder, voy a ver si hago una jugada perfecta, porque creo que iban a ver algún otro jugador, pero al final Alfredo Salazar vio a Marcelo Nicola y dijo, tú, ¿no? Pero Marcelo Nicola estaba loco por irse. Pero Marcelo Nicola vino con un contrato de 7-8 años. Ahora es imposible. Claro. Petrusev, por ejemplo, mucho más tardío, también se le hizo un contrato, se le quiso hacer un contrato. Con él en cadete, sí, pues se le quiso hacer un contrato, ahora ya no puedes hacer. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad económica para hacer un contrato de 8 años, ¿no? Y el jugador también y su agente es más difícil que acepten esto. Sí. Marcelo sí, porque cambia y luego claro, su vida dio pues muchos giros, ¿no? ¿Crees que influye esa presión ahora, ¿no? Con estos, al final, impulsos rápidos, también vía redes sociales, ¿no? Esa necesidad o esa creencia de que tienes que conseguir un resultado rápido. ¿Tú crees que eso puede influir a que estos jugadores ahora pues también les cueste más firmar un contrato largo ante el miedo a que pierdan oportunidades por el medio? No lo sé, yo creo que hay un poco de todo. También el mundo de la representación
ha cambiado, ¿no? Entonces un jugador que sabe que tiene un potencial, pues por poner James, ¿no? Claro, ¿no? Hablaremos de su caso luego porque no, quiero decir, claro, te podemos firmar, porque él viene de Colosos, vale, te podemos firmar 5 años, y te dicen igual, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe que es un jugador que tiene potencial, hay que hacerlo, hay que terminar de cocinarlo, y entonces el agente, con buen criterio, para él y para su representado, dice, no, vamos aquí suaves y tal y cual, ¿no? Y entonces ya llegará el momento y entonces... Lo importante es coger un buen destino también y de ir escalonándolo. Claro, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno para el jugador, pero hoy es muy difícil que un club, cualquier club, incluso de una dimensión económica tremenda, te haga un contrato de más allá de 3 años pues sí. al jugador, porque los americanos siempre están ahí, otros equipos siempre están ahí, el jugador se puede cansar. Los cantos de sirena, de Estados claro, Unidos, y ahora mucho más, ahora con la gente, ahora no puedes fichar a un jugador de 16, 18 años porque la NCAA está allí, porque clubes grandes están ahí. Por poner un ejemplo, Baskonia tiene ahora una generación de chavales muy buena. Sí. No sé si has jugado contra alguno, no, son más jovencitos. Con Restor de ahora no me hizo, pero la generación. Pero claro. Está Joksimovic tocando el primer equipo. Ball, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el Baskonia y otros equipos que tienen este tipo de jugadores, en Ndiaye, en el Madrid y tal, estamos hablando del Madrid, pero al final, ¿puedes retener a Ndiaye? No. ¿Por qué? Porque es que me llamo Real Madrid ya. Claro. Pero yo me voy a Estados Unidos. Claro, y en el caso de jugadores encima que no son, claro, Ndiaye ya tenía esa experiencia, pero jugadores que son profesionales pero están poco a poco creciendo, nos lo comentaba Joaquín Prado por el canal, que claro, que al final es muy complicado cómo la traes para un equipo ACB, por un proyecto muy interesante que tenga, si ahí es que tienes una oportunidad vital, económica... Sí. Y luego además es un caso difícil también para los clubes, porque tú dices, este chaval, Ndiaye, Ball, por poner un ejemplo más joven, ¿tiene un potencial tremendo? Sí. Joksimovic, ¿tiene un potencial tremendo? Sí. Ahora bien, este chaval está para este equipo ya para jugar 30 minutos, porque el chaval lo que quiere es jugar también. Claro, es que si no y es normal, o sea, es complicado. ¿Sí? Claro, entonces alcanzar ese equilibrio, ¿no? Entre decir, yo te voy a dar los suficientes minutos, pero a la vez tengo que buscar la competición, es difícil. Y entonces, y luego, bueno, el representante en este caso está para decirle, oye, has trabajado, tienes talento, alguien te lo ha dado, tú te lo has trabajado y aquí puedes vivir de esto muy bien. Claro. O sea que eso ocurre. Que no solo es Argentina, porque puede parecer que el Baskonia tuvo ese crecimiento y que, bueno, fueron esas incursiones en Argentina, ¿no? Al final el caso de Splitter, Elmer Bennett tenía ya un recorrido, ¿no? Pero sí, pero fíjate, Elmer Bennett lo ficha el Baskonia, yo creo que sí, entonces había dos jugadores y uno de ellos le dijo Alfredo a José, hablaron entre los dos, ¿no? Y creo que uno se lo llevó el Barcelona y entonces digo, bueno, nos quedamos con el otro. Nos quedamos con el Bennett. Y se quedaron con el mejor, claro. Con Bennett, ¿no? Thiago pero bueno, Splitter, por ejemplo, también. Thiago Splitter de Brasil, eran jugadores que en su época de 18 o 20 años dominaban. En 18 años Thiago Splitter o Marcelo Nicola ganó un campeonato junior, tenía un buen equipo, pero Marcelo Nicola era una estrella. Pero bueno, hay de otros sitios que han venido, de lo que era antes Yugoslavia. Mira, un día Sergio y a mí, Chichi Creus, Joan Creus, nos dijo que una de las espinas que tenía clavada era que él no pudo fichar, fíjate lo que son las cosas, entonces ese Barcelona, porque ahora el Barcelona pues, tiene más problemas, ¿no? Pero no pudo fichar a Nemanja Bjelica. Nemanja Bjelica vino aquí. Con cierto debate también, joder, es que este jugador es demasiado frío y tal. Bueno, es que aquí la afición es entendida, pero a veces dices, pero se fue a la NBA a ganar entre 15 y 20 millones de dólares todos los años, ¿no?
ese scouting está en muchas zonas, es lo que comentas tú, porque no es solo que te concentres en Argentina, ¿no? Al final hay muchas zonas. Y ahora, por ejemplo, bueno, en Euroliga está Partizan y está Estrella Roja, siempre han estado allí, Partizan, Estrella Roja, pero por ejemplo hay equipos que han ido no desapareciendo, pero sí bajando un poco el nivel, Olimpia, Ljubljana, claro, entonces allí sigues teniendo buenos jugadores y ellos quieren salir, claro, porque sus posibilidades de jugar y de ganar dinero están en otros mercados. Y en Europa, ¿cuáles son los mercados? Pues los mercados son claros, joder. Sí. Son Turquía, es Grecia, es Italia un equipo, es la Liga ACB. Contigo, si tienen más recursos, lo que hablábamos, de un contexto más actual ahora, ¿no? Ya no están los rusos. Claro, al final son mercados muy potentes, lo que dices. Claro. Por eso creo que el mérito que tiene el final Baskonia es que en esos años consigues crecer poco a poco y también ser un trampolín, porque oye, el jugador que está en un equipo dice, oye, si estos chicos en un contexto similar al mío les ha ido bien, no tiene por qué, al final hay muchos factores que no dependen de ninguna parte. Sí. Pero es un trampolín y se ve así, de esa manera. En el Baskonia yo creo que se dieron también una serie de factores que ayudan y que fueron buscados también, ¿no? Por José Anquerejeta en este caso, ¿no? Un factor por ejemplo, lo que estábamos comentando con Alfredo Salazar y de Argentina, al Caladero, otro factor que es el de arriesgarse en algunas situaciones que otros equipos no se arriesgaron. Por poner un ejemplo claro, Ramón Rivas, yo creo que al final no se atrevió, entre comillas, no quiero que se moleste nadie, el Juventud o el Valladolid, el Form, entonces, a ficharlo. Estuvo en el Baskonia. Baskonia es de los primeros beligerantes y que además consigue el tema de los comunitarios B, que se les dé otra vuelta, Timis, casi todo esto. Es decir, estaba en la punta de la ola, estaba el Baskonia siempre para decir, joder, en el Baskonia aquí hablarnos de este jugador que es extracomunitario, pero nos está diciendo que nos... Claro, entonces la legalidad era la legalidad, pues vamos a ir a por ella y tal, ¿no? Y todo eso pues ayuda a que vayas haciendo un equipo más importante y a que evidentemente cuando ya tienes un equipo mejor, pues lógicamente hay jugadores que quieren jugar allí. Claro. Hay jugadores que les suena. Y luego, y seguimos, ¿no? Hay jugadores a los que los agentes, sobre todo los que lo hacen, me parece bien, les dicen, este es un equipo que te va a hacer crecer. Claro. Hablo del Baskonia, pero puedo hablar de otros equipos, No, esto no es una cosa solo de Baskonia. Puedo hablar de los vecinos aquí, Bilbao Basket. Bueno, pues tienen a Rafa Puello, ¿no?, de director deportivo, y al final encuentran jugadores. Y yo creo que entre ellos, sus agentes les están diciendo, este es un buen sitio para crecer aquí. Ya no voy a entrar en el caso de Musa, que fíjate cómo pasó de Turquía a Lugo, porque su agente le dice, claro, que en un caso de, vas a dar un paso atrás. Pero ese paso atrás... Cuesta darlo, porque cuando eres un jugador con tanto talento, porque se ve, pero que pues, eres joven, no has tenido quizás ese contexto, cuesta dar ese paso, no es sencillo. Desde fuera igual dices, oye, qué buena decisión, pero hay que tener esa confianza en el trabajo y el talento que tiene. Estás acostumbrado a comer en 2 estrellas Michelin y te dicen un día, has perdido ya el talento en lo más sencillo, ¿no? Saber si es bueno o si es malo esto. Entonces vas a bajar un poco el pistón y te vas a ir al bar de carretera a comer el menú, que se come bien. Joder, eso cuesta mucho. Pero también cuesta mucho. Pero mira, Musa, como le ha ido. Desde el punto de vista económico... desde el punto de vista económico yo creo que es evidente. Y me sorprende mucho, sobre todo, la situación de un jugador que lo comentó también por el canal David Carro, ¿no? En su con Sergio. No recuerdo si estabas en esa charla, pero la recomiendo, ¿no? Por aquí dejaremos también la tarjeta por arriba para que la podáis ver, que comentaba que al final Marcus Howard viene porque ve esa oportunidad otros americanos que han tenido ese proceso, y sobre todo porque tampoco había esa apuesta que pudo tener cuando ya rindió aquí a este nivel. Al final no tenía tantas opciones. No, y Marcus Howard, pues efectivamente, es que Marcus Howard peleará, este tipo de jugadores van a pelear
pelear siempre contra una cosa que es su altura. Claro. Su altura condiciona un poco acciones defensivas. Eso está claro. Pero yo, como suelo hablar con algunos compañeros, amigos y tal, digo, esto es evidente, es decir, no estamos hablando del mejor defensor. Navarro tampoco lo era el mejor defensor, pero el primer año no se hablaba de eso mucho, es decir, no condicionaba tanto. ¿Por qué? Porque el primer año metía 25 puntos. De cada 5 partidos, 3 metía 25 puntos. Es verdad que luego él lleva estos años, Howard, y entonces, en América, en Estados Unidos, por lo menos antes, el alto se pagaba mucho más. Que cuando bajabas centímetros empezaban a pagarte menos. Luego hay estrellas, Claro, o sea, no. Pero esto ha funcionado así. Entonces, claro, Howard está en ese punto en que en la NBA es muy difícil entrar. El propio, mira, Larkin. Estaba pensando en ese caso. Larkin es un jugador, ya tenía cierto recorrido en la NBA sin jugar mucho, pero tenía, claro, pero no tenía esa oportunidad, salvo si se lesionaba un compañero, y al final es como entrar por una desgracia. Pero tenía cierto recorrido. Quiero decir que no era un jugador desconocido, ¿no? Para nada. Sin embargo, pues nadie lo ficha. Viene a Baskonia. Porque volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Y dice, bueno, el paso de Estados Unidos aquí, hay jugadores que su adaptación la hacen en 2 días, como Macillauskas, que llega... La lista que tenemos que... Claro, Macillauskas lo fichó Alfredo Salazar porque ya me lo comentaba, pero que además esto es un poco así. Dice, joder, yo lo fui a ver y entonces había gente que me estaba diciendo que estaba demasiado gordo, que no lo fichaban, y yo, claro, le veías una cosa, una capacidad. Bueno, ese jugador, creo que el primer partido que jugamos, o de los primeros partidos, fue a Canarias y metió 30 puntos, pero así, o sea, era una máquina bestial. Y venía a tener un recorrido también, lo que comentamos claro, antes, ¿no? Entonces, pero hay ese tipo de jugadores que están por ahí. Ahora es más difícil con esto que te he dicho, digo, esto de los ordenadores te dicen, este ha estornudado, ¿dónde? En Sydney. ¡Pam! Vídeo, lo tengo. Y hoy un chaval de 14 años, 13 años, tiene su agente, está en la pasarela, es más difícil. Claro. Y ahora futuro, porque Baskonia al final incorporó también a Xevi Puyol, ¿no? Que es otra adición para tener al final mucho más conocimiento si cabe del que hay y seguir progresando ahora con la Copa del Rey, que es eso, Rafa, eres talismán, ¿eh? Sí, bueno. A Valencia y... Sí. Bueno, fue milagrosa pero merecida, como he dicho yo, ¿no? Milagrosa porque evidentemente no pensaban. Yo creo que ni Pepe el forofo de aquí pensaba que iban a ganar la los Copa. porcentajes, bueno, Sergio, en los porcentajes yo le daba la posibilidad real de llegar a la final. ¿Se la diste? De llegar a la final. De hecho puse en la final, tenía mi duda, Valencia-Baskonia o Madrid-Baskonia. Puse Valencia, pero bueno, estuve casi a punto. Pero bueno, pues se dio y la Copa funciona pues así, ¿no? El futuro, estábamos hablando ahora un poco también, ¿no? Sí, ¿no? El futuro, ¿cómo crees que podría, adaptado a esta nueva realidad del baloncesto, ¿no? Llevar todo este proceso de fichajes, de adaptarse para seguir siendo competitivos? Evidentemente en Euroliga cuesta mucho también por el calendario, ¿no? En ACB puedes pegar una mejora que la estás teniendo, pero al final en Euroliga la exigencia es enorme también a nivel de calendario. Sí, bueno, aquí lo que te está enseñando a clubes como el Baskonia, o sea, en otros clubes es diferente porque pueden permitírselo, es a que debes de tener una plantilla de larga, 14, 15 jugadores, pero no solo larga en número, sino larga en cuanto a que tú digas, oiga, yo no hago nada con 15 jugadores si 5 no cuento. No, tienes que tener un 10, 11, y así tienes 12 jugadores. Y si hay lesiones Claro, y luego hay lesiones, por ejemplo este año, ¿no? El otro día veía un partido, lo estábamos comentando, contra Girona, y veía en el banquillo, entre la normativa que había apartado a Nowell, pero estaba junto a Nowell, estaba Howard, Rachevicius, Kurucs, Tadas, Diop. Claro, tú dices, este quinteto, y además es por orden, si quieres, para los puristas, ¿no? Base, escolta, alero, 4, 5. Pueden ganar partidos en ACB.
no los tienes y no los vas a tener la temporada porque tienes entre 75 partidos adelante. En el peor de los casos, el Baskonia este año ya no, porque va a jugar más, porque ha jugado la Copa, claro, pero iba a jugar 72 partidos. Casi nada. Entonces, claro, necesitas una plantilla larga. Claro, Rafa, que ha viajado pues con el Baskonia infinidad de años, eso se nota mucho, ¿no? A nivel no solo de los resultados, sino del rendimiento individual de estos jugadores y de que se adapten también, ¿no? Necesitas, fíjate, una plantilla de esa dimensión por la cantidad de partidos. Necesitas otra forma de viajar, porque claro, yo he viajado de todas las maneras con el Baskonia, desde el vuelo regular que cogías en Bilbao y nuestra segunda casa era Frankfurt, y de Frankfurt ibas a todos sitios, a Belgrado, a Lituania, a Rusia, hasta que llega un momento donde dices, tenemos que tener nuestro, o sea, no nuestro, pero sí un charter disponible. Entonces, un charter de X plazas, 60 plazas, porque somos una expedición que ahora además las expediciones son más grandes, porque antes iba el médico, algunas veces ni iba. En prensa nos recortan presupuesto un poco de gente y aquí se amplía, ¿eh? Claro, entonces ahora, joder, 2 fisioterapeutas, 2, 3 entrenadores, y entonces necesitas un charter. Pero siempre tienes que manejarte en cosas sabiendo que otros te pueden pisar, lo digo en el buen sentido, y entonces tienes que ser un poco más hábil. Por ejemplo, Xevi Puyol. Yo creo que a estas alturas descubrir a Alfredo Salazar pues me parece una estupidez. O sea, es para muchos figura clave, para mí también, y Xevi Puyol pues tengo muy poco que decir, porque la última vez que estuve en Manresa con él le dije, Xevi, vente a Vitoria. Todo, ¿no? Claro, pero Xevi Puyol está en el proceso también, con el talento que tiene, de aprender una nueva dimensión, que es, estoy jugando la Euroliga, es como Galbiati. Al final Galbiati ¿te parece un entrenador bueno? A mí sí, pero también está en ese proceso, es decir, claro, la Euroliga es una competición diferente. Guste o no, es una competición diferente. Entonces, bueno, Xevi Puyol está aprendiendo también esas situaciones de mercado. Tiene un poco más para ir a una frutería mejor que la que iba en Manresa. No tiene para... Manresa otro caso, pero vamos a ver aquí precisamente a Monet, que es otro ejemplo también. Quizás ese premio de... Por eso creces. Liga, claro. Es que si no, llega un momento en que vas a bajar. Tú sabes, Bilbao es un ejemplo claro, ¿no? Que has dicho, Butel, toda esta gente que venía y dice, joder, ¿este de dónde lo traen? No sé, pero si llegamos a un acuerdo con el club que se lo lleva, nos van a dar un poco de dinero y nos va a permitir seguir creciendo. Entonces, en su nivel son es lo que hacen la mayoría de clubes. Desde luego, pues mira, yo creo que es muy interesante ese tipo de formatos, quizás distintos, ¿no? A pues uno contra uno más, rememorando por distintas situaciones, porque Rafa creo que tiene ese conocimiento, ha vivido todas las etapas y quizás hay un público más joven, ¿no? Sí. Que no ha visto esa época y quizás ve al Baskonia y dice, bueno, el Baskonia es un equipo Euroliga, lo que hablábamos en el otro vídeo, pero la tradición y lo que es ahora mismo también el Baskonia influye mucho de todo ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Bueno, hay gente tan joven que el Baskonia es un equipo de Euroliga y ahora te puede estar diciendo la gente, no, son penúltimos, pueden terminar últimos. Sí, sería la primera vez, por claro, cierto, que el Baskonia, porque el Baskonia jugó 6 Final Four y bueno, es un equipo que jamás ha estado en esa situación de decir último o penúltimo, pero bueno, este año las cosas están pasando así, ¿no? Pero hay que espabilar, eso lo dijo este año José Anquerejeta, tenemos que espabilar también. Claro. En nuestro nivel tenemos que espabilar y para eso está la junta directiva, empezando por José, claro, el director deportivo, Xevi y obviamente el entrenador. Y luego
los 12 que tienes, claro. Y que hay que tener en consideración, por echar también un capote, ¿no? Aunque yo creo que no lo necesitan, porque realmente se ve ahí esa evolución. En estas últimas temporadas costó más en ACB, quizás se ponía el foco en Euroliga, pero claro, ese crecimiento está ahí y ahora mismo exigir, como decías antes, con toda la cantidad de partidos que hay, victorias de estar arriba, creo que es algo muy complejo, pero hasta para los equipos con mayor presupuesto. Bueno, para el equipo yo creo que son importantes todas las competiciones. Yo siempre digo, no se puede tirar ninguna competición, ni Euroliga este año. Tú no la puedes tirar. No puedes decir, como no podemos hacer nada, ¿qué vas a sacar? Sacamos hoy Juniors contra Estrella Roja y tal y cual. No, tú no tiras la competición. Pero también es evidente que al club sabe que es dueño también y que es un poco creador de esta Euroliga y es la competición que más le gusta. Es verdad que además en los últimos años en la Liga, bueno, ha habido problemas, en la Copa se han faltado en ocasiones. Pues sí. Quiero recordar en cualquier caso que el Baskonia es el último equipo que ha ganado una Liga sin que se llame Real Madrid o Barcelona, todavía sigue siendo, porque hablamos mucho. Estaba la del Valencia y después la del Baskonia en tiempo de pandemia. Sí, que también, por cierto, con algún debate de, bueno, es que no es lo mismo, no, bueno, no es lo mismo, 11 equipos, 10 o 11 equipos fueron en las mismas condiciones. Ahora, ¿qué pasa? Pues que aquí Dusko les puso las pilas. Claro. Dijo, aquí con pandemia o sin pandemia, aquí vamos a trabajar. Ese es otro tema yo creo muy interesante, quizás otro día pues podríamos hablarlo, Rafa, porque bueno, creo que si hablamos a nivel de jugadores, de filosofía, del trabajo pues de la directiva, ¿no? De Josean, de Alfredo, también a nivel de entrenadores creo que hay una tradición muy interesante y como digo, muchas gracias por haber estado aquí, porque es un placer siempre tenerte, a la gente le gustó mucho el primer vídeo que grabamos, que genera una tarjeta también, por si lo queréis ver, os va a encantar y como digo, es un placer siempre poder hablar contigo y sobre todo poder conocer un poquito más gracias a ti de Baskonia. Sí, hombre, otro día hablaremos de jugadores y de entrenadores también, de Baskonia y de otros equipos. Yo estoy encantado de que me llames y te animo, además, sé que conoces a Sergio también, buen amigo. Hombre, por supuesto. Y que lo sigues y yo te animo. Y sabes que hay que trabajar en esto, claro, y hay que hacer vídeos y historias, pero joder, ahora tenéis energía. Claro, y al final, pues los que siempre hemos crecido un poco, ¿no? Teniendo referentes dentro del mundo de la comunicación, del baloncesto, pues también disfrutando con las retransmisiones, claro. Creo que bueno, que gracias a internet tenemos esta oportunidad, ¿no? De poder pues acercar el baloncesto, en el caso de este canal, pues un poco de distintos enfoques y es un placer, como digo. Mira, también. Y este es un tema del que también, si un día te apetece, hablaremos de internet y las posibilidades que da la era digital, porque es verdad que lleva muchas veces a que parece que hay mucha gente, pero también hay nuevos caminos, es decir, lo que tienes que ser es fácil decirlo, seguramente, ¿no? Un poco más hábil, luego es verdad que tener un poco de suerte en ese momento y ya está, ¿no? Pero vamos, hay que aprovechar, hay que observarlo como una oportunidad, ya que no hay más remedio, es decir, nos pongamos como nos pongamos, te pongas como te pongas, la era digital, se ponga como se ponga todo el mundo, la era digital ha llegado, es decir, yo el Motorola que llevaba y al principio 8 partidos que tenía que ir, ya con esto termino, partidos en Hungría y con la tecnología 4 hilos y luego llamar desde una cabina o algo. Yo creo que eso ahora... Eso pasas al Motorola y ahora hay gente que te dice... No le suena nada, ¿eh? No. Eso... Esa es otra cosa, pues las retransmisiones que ha hecho Rafa, toda la experiencia, como digo, no te queremos entretener más, Rafa, que no, yo por mí estoy encantado. El partido y como digo, en comentarios también pues podéis dejar temas que queréis que tratemos con Rafa, como digo. Yo lo que digo es que... sigáis a la gente que que trata de hacer las cosas con seriedad. Cuando digo seriedad no digo de ponerse serio y tal, porque además no soy así, ¿no? Que les gusta hacer este tipo de cosas. Y esto es como todo, hay que saber distinguir. Este sí, este no, este sí, este no, y ya está, esto funciona así, muy fácil. Yo te animo. Pues nada, muchas gracias, Rafa. Al final, como digo, mucho valor de que venga pues de referentes, ¿no? Y nada, nos vemos próximamente con un nuevo episodio. Dejad en comentarios si queréis que se pase a abordar algún tema en específico. Y nada, te dejo despedir a ti, Rafa, desde Vitoria. Bueno, la próxima espero ir
a tu tierra, que me encanta. Tenéis pendiente una visita. Me encanta todo, ¿no? Pero bueno, que poco, se puede decir muy poco más ya, o mucho más sobre Asturias, ¿no? Entonces, bueno, suelo ir y nada, y pues vamos a disfrutar del baloncesto. Vamos a disfrutar. Es que esto es un gran deporte que debería de funcionar, debería de funcionar, pues pero sí. Bueno. Y esperemos que siga siendo así que nada, como digo, nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Un saludo. Muy bien.